Ya hemos terminado de ver los diferentes métodos de acotación, ahora vamos a ver el siguiente tema, que son las tolerancias. Durante el proceso de fabricación de un componente afectan diversos factores que van a afectar a lo que son las dimensiones de la pieza. Estos factores pueden ser como la precisión de la maquinaria, la destreza del operador, el desgaste de las herramientas o el material de la pieza. Debido a que la pieza va a ser utilizada en un conjunto o tiene que tener cierta funcionalidad, toda esta variación va a afectar su rendimiento. Y debido a que la variación siempre va a estar presente, lo que se hace es establecer un límite en el cual esta variación no va a afectar su rendimiento. A este límite se le denomina como tolerancia. Para la fabricación de piezas por medio de lo que son las máquinas CNC tenemos dos tipos de tolerancia, lo que son las tolerancias dimensionales y las tolerancias geométricas. Vamos a ver cada una de ellas y cómo se representan en el plano de trabajo. Primero tenemos lo que son las tolerancias dimensionales. La tolerancia dimensional va a ser la variación permitida o el margen de error en las dimensiones de la pieza. Tenemos tres tipos de tolerancia dependiendo de la desviación, que sería una desviación superior, inferior y bilateral. Teóricamente, los valores que nos da la cota son considerados como valores nominales, que vendrían siendo el valor teórico exacto. Este concepto ya lo habíamos visto anteriormente, pero ahora vamos a ver un poco más a fondo cómo se relaciona con las tolerancias. Cuando el componente va a ser fabricado, aún está en el proceso de planeación. En ciertos entornos apenas se está creando la idea por medio de un plano o algún software de diseño. Teóricamente todos estos entornos son entornos exactos en los cuales la variación no existe. Por lo tanto, cuando apenas se está planeando lo que es el componente, se generan lo que son estos valores exactos. Pero cuando se va a llevar a cabo la pieza en la realidad, se va a crear físicamente, hay más factores que intervienen, por lo tanto ya se genera lo que es esta variabilidad. Y lo que va a hacer la tolerancia es delimitar esa variación. La tolerancia parte de lo que es el valor teórico exacto. Tenemos lo que son las tres desviaciones, vamos a ir explicando cada una de ellas. Primero tenemos lo que es la desviación superior, que parte de lo que es el valor teórico exacto. Prácticamente lo que se hace es tomar el valor exacto y sumarle lo que es la tolerancia para generar un margen, que es el margen de las tolerancias. Nos dice que el valor teórico exacto es de 25 unidades y que la tolerancia es de 60 milésimas. Por lo tanto, lo que yo hago es, en este caso es un valor positivo, sumarle al valor exacto lo que es la tolerancia para obtener un nuevo valor y obtener lo que es el margen de la tolerancia. Así tengo lo que es este margen, que si yo creo una pieza o una sección de una pieza y me piden que tenga el valor exacto de 25 y mi tolerancia es de 60 milésimas positivo, lo que quiere decir es que cuando yo cree la pieza o la sección de la pieza y la mida, si el valor se encuentra dentro de estas dos unidades, se puede considerar como correcta que se encuentra dentro de lo que son las tolerancias. Y así es como se genera lo que es este margen. Después tenemos la desviación inferior. Vendría siendo algo muy similar, solamente que aquí la tolerancia va a estar dada en un número negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que el margen de tolerancia va a estar dado desde 25 y a 25 le voy a restar lo que es la desviación inferior para generar lo que es el margen de tolerancia. A 25 le resto 40 milésimas, que serían 24.960 milésimas. Y aquí tengo lo que es el margen de la tolerancia. Si la pieza o la sección de la pieza que yo creo se encuentra su valor dentro de estas dos unidades, se considera como que cumple con las tolerancias y se puede considerar como funcional.
Y por último tenemos la tolerancia bilateral, que es una combinación de ambas. Tenemos tolerancia tanto superior como inferior. Aquí ya el valor teórico exacto ya no se va a contemplar directamente en los márgenes, sino que aquí el margen va a ser desde 25.060 milésimas y 24.960 milésimas. Si el valor se encuentra dentro de este margen, se puede considerar como funcional. Así es como funcionan las tolerancias dimensionales y así se van a representar en las cotas. Después tenemos aquí ya lo que es un ejemplo de un plano con todos los componentes que hemos visto y con lo que serían nuestras tolerancias, ya para lo que son las medidas. Vamos a hacer una última explicación para que quede claro. Tenemos lo que es la siguiente cota, que me dice que el valor nominal es de 6.250 milésimas de pulgada y la tolerancia tiene una desviación superior de 5 milésimas. Para generar el margen en lo que es la tolerancia, tengo que el margen va a ser desde 6.250 milésimas de pulgada. Al valor exacto le sumo lo que son las 5 milésimas, que sería de 6.255. Cuando yo cree este componente, si esta sección tiene una dimensión que se encuentra entre este margen, se puede considerar como correcta. Y así para las diferentes cotas. ¿Cómo vamos a validar que la pieza se encuentra dentro de las tolerancias? Con ayuda de nuestras herramientas de medición. Recuerden que nosotros ya sabemos utilizar nuestras herramientas, lo que sería nuestro vernier, los micrómetros de exterior, los micrómetros de profundidad, el reloj comparador. Vamos a hacer uso de estas herramientas para validar que la pieza se encuentre dentro de las tolerancias dimensionales. Después tenemos lo que son las tolerancias geométricas. Las tolerancias dimensionales están basadas en lo que son las medidas de la pieza. Las tolerancias geométricas están basadas en la forma, o como su nombre lo dice, en la geometría de la pieza. Son diferentes a las tolerancias dimensionales porque no afectan directamente a las dimensiones, sino a la composición de la pieza. Puede ser que el componente se encuentre dentro de las tolerancias dimensionales, pero no cumpla con las tolerancias de la geometría. Trabajan en conjunto para obtener lo que es el componente ideal de acuerdo a los criterios establecidos por el fabricante o la empresa. Para este tipo de tolerancia se usa una simbología para representar cierto concepto. Tenemos el siguiente símbolo que representa lo que es la rectitud, el paralelismo, la planicidad, la perpendicularidad y así diferentes conceptos. Cada uno de estos conceptos tiene una descripción de qué es lo que se está midiendo en la geometría. Generalmente los operadores CNC no suelen validar las tolerancias geométricas. De eso se encarga el departamento de calidad, ya que requiere procesos un poco más especializados en cuanto a la medición. Pero este tipo de tolerancias van a estar presentes en el plano, así que les voy a enseñar cómo se representan y vamos a ver algunos conceptos. Pero les reitero, generalmente los operadores no los suelen medir. Dependiendo de la empresa se puede dar el caso en que sí sea necesario, pero generalmente no es el caso. Tenemos la siguiente estructura de lo que son las tolerancias geométricas. Se representa por medio de tres componentes, lo que es el símbolo para representar lo que es el concepto de la tolerancia geométrica. Tenemos lo que es el valor de la tolerancia y posteriormente se puede hacer uso de ciertos símbolos para generar cierta referencia. Vamos a ver un ejemplo. Aquí ya tenemos lo que es el símbolo. Este símbolo representa lo que es el paralelismo. Tenemos la unidad que va a representar lo que es la tolerancia de esa geometría y tenemos lo que es el símbolo para representar lo que sería que esta tolerancia está relacionada con alguna sección de la pieza. Para este tipo de tolerancia, por ejemplo, nos está diciendo que esta sección de la pieza va a estar relacionada
con la sección que está señalada por el símbolo A. Aquí tenemos lo que es el siguiente símbolo que indica cierta sección de la pieza. Por lo tanto, lo que es el paralelismo va a estar dado entre estas dos secciones y conforme a lo que sería la tolerancia que me está dando. Una variación en lo que sería la representación podría ser la siguiente, en el cual tenemos nuevamente los tres puntos, lo que sería el símbolo, la variación y la referencia, y está indicada ambas secciones por medio de una flecha y lo que sería una sección triangular. Vamos a ver algunos de los conceptos para que entiendan a qué se refiere con tolerancias geométricas. Primero tenemos lo que es la rectitud. Si un elemento de una pieza, generalmente suelen ser ejes, se representan por medio de una recta. A esta condición se le llama como rectitud. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros podemos cumplir con lo que es la tolerancia dimensional, que por ejemplo este cilindro tiene que medir 1 pulgada. Yo creo mi componente y hago la medición y en las dimensiones cumple, mide 1 pulgada y está dentro de tolerancia, ¿verdad? Pero en la geometría me dice que es rectitud, por lo tanto me dice que esta sección de lo que es la pieza debe de ser completamente recta. Si yo, por ejemplo, tengo estas variaciones que ya incumplen con lo que es la rectitud, ya se considera como fuera de tolerancias geométricas. Puede ser alguna deformación, por ejemplo, que la línea esté recta y luego tenga, por ejemplo, aquí un pozo, que si nosotros medimos exteriormente con nuestro vernier y es una sección muy pequeña, esta sección no la va a poder medir lo que es esa herramienta. Esta situación, por ejemplo, cumple con lo que es la tolerancia dimensional. La pieza no se encuentra fuera de las medidas. Sin embargo, la geometría, la forma, incumple con lo que es la rectitud. Podríamos verlo como que hay defectos en la forma de la pieza. Por lo tanto, incumple con la tolerancia geométrica. La variación se refiere a ese tipo de deformación. Si nosotros utilizamos otro método para medir y ya medimos esta sección que fuera algo muy pequeño, aquí van a estar dadas lo que son estas unidades. Aquí me dice que la tolerancia permitida es de 1/10. Si yo, por ejemplo, utilizo algún otro proceso de medición y mido esta desviación desde esta sección hasta esta sección, y está fuera de lo que es la tolerancia geométrica, ya estaría incumpliendo lo que es este criterio. Nada más es para que vayan teniendo una idea de a qué se refiere con las tolerancias geométricas. Después tenemos lo que es la planicidad. La planicidad es similar a la rectitud, pero este está enfocado en el plano de una cara, no solamente en una recta. La rectitud es conforme a una recta y la planicidad es conforme a un plano. Este tipo de tolerancia geométrica se refiere a cuando nosotros cortamos una superficie y queremos que sea completamente plana. Nuevamente haciendo el ejemplo, tendríamos una superficie recta. Esto es si lo viéramos desde una vista frontal, pero si lo viéramos desde arriba, ya tenemos una cara completa de una pieza. ¿Qué es esta desviación? Se refiere a si hay alguna inclinación. Debe de ser totalmente plana, o sea, debe de tener un grado de inclinación de 0 grados. Si, por ejemplo, esta cara empieza de manera correcta y luego tiene una desviación, tiene una pequeña inclinación, ya incumple con lo que es la tolerancia geométrica. Y lo que sería la desviación, pues sería el espacio que hay desde la parte superior hasta la parte inferior, que sería como este espacio aproximadamente. ¿Sí? A eso se refiere con planicidad. Si yo, por ejemplo, creo esta pieza y nuevamente tiene que medir aproximadamente 1 pulgada y está dentro de tolerancia dimensional, ¿verdad? La mido desde la parte superior hasta la parte inferior y está correcta, ¿verdad? Pero cuando me piden
revisar lo que es la planicidad, yo encuentro que esta sección de la pieza tiene una inclinación. Puede ser una inclinación mínima, por ejemplo de 1 grado, que es algo prácticamente imperceptible para una persona visualmente. Ahí ya hacen uso de otros métodos de medición para validar lo que es esa inclinación. Aquí me dice que la medida de la tolerancia es de 1/10. Yo se los estoy explicando en grados, pero si ya convertimos los grados de inclinación en lo que es la medida, pues ya vamos a tener que, por ejemplo, la pieza aquí medía 1 pulgada, y conforme a la distancia va creciendo, ya cuando lleguemos al final ya mide, por ejemplo, 1.010. A eso se refiere con la tolerancia en esta unidad. Ustedes pueden decir, pero todavía está dentro de la tolerancia dimensional. Sí, puede que todavía se encuentre dentro de la tolerancia dimensional, pero está incumpliendo lo que es la tolerancia geométrica, que esta cara debe de ser totalmente plana, ¿sí? Así ya entran en juego ambos criterios para validar la forma y las dimensiones de la pieza. Es un poco confuso de ver así teóricamente, pero es nada más para que tengan una idea. Después tenemos lo que es la perpendicularidad. La tolerancia con respecto a la perpendicularidad es que dos secciones de la pieza tienen que tener un ángulo de 90 grados. Y nuevamente lo que es la tolerancia va a estar dada en unidades. ¿A qué se refiere esto? Que las secciones de la pieza, aquí por ejemplo tenemos un barreno, nos dice que tiene que tener una perpendicularidad esta sección de la pieza con respecto a esta referencia, que sería C. Nos dice que esta sección debe de medir 90 grados. Y nos da la tolerancia en lo que es un valor numérico. ¿Por qué se suele dar en un valor numérico? Para hacer la conversión a unidades. Es lo que veíamos con la inclinación. Si yo, por ejemplo, si esta pieza, esta sección, este agujero, tiene que medir nuevamente 1 pulgada, puede que se encuentre dentro de la tolerancia dimensional. Sí, mide 1 pulgada. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si cuando yo maquiné o creé lo que es esta superficie, la cara de arriba me quedó inclinada o chueca? Por ejemplo, si lo que es el agujero mide 1 pulgada, pero con respecto a esta cara me quedó así, inclinada. Aquí, por ejemplo, ya no están los 90 grados. Ya se pierde la geometría. Sigue respetando la dimensión, sí. El agujero mide 1 pulgada y no se sale de lo que es la tolerancia dimensional. Pero aquí la geometría ya está incumpliendo. Ya no mide esto 90 grados. Ya mide, por ejemplo, 48 grados, un decir, ¿sí? Sigue cumpliendo con las dimensiones, pero no con la geometría. Y se pasa a lo que son valores numéricos para que se pueda medir, nada más. Si yo, por ejemplo, tengo aquí que tiene, por ejemplo, 1 grado de inclinación nuevamente. Si esta cara y esta cara, si yo, por ejemplo, realizo un cierto tipo de medición, pues aquí tengo que tener que tiene 0 grados de inclinación. Y al tener una pequeña desviación, ya la medida va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo. Y por medio de fórmulas podemos hacer la conversión de medida a grados y de grados a medida. Pero eso pues ya es un poquito más enfocado en la medición un poquito más avanzada. Nada más es para que vayan teniendo la idea. Después tenemos lo que es el paralelismo. El paralelismo es que dos superficies no se toquen por más que se extiendan. Prácticamente lo que nos dice aquí tenemos un ejemplo entre dos barrenos que deben de ser paralelos el uno con el otro. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo el primer barreno y luego tengo lo que es el segundo barreno,
Y aquí lo que van a medir es si hay alguna inclinación con respecto a estas dos secciones. Por ejemplo, yo puedo tener que el primer barreno está derecho, tiene 0 grados de inclinación, pero el segundo barreno puede tener así una pequeña inclinación y ya incumple con lo que es el paralelismo, que son dos superficies que no deben de tocarse en ningún punto. Que si nosotros teóricamente extendiéramos cada vez más esta línea y esta línea, habría un cruce de esas dos secciones. Esto puede afectar en este caso como son dos barrenos, por ejemplo, si yo tuviera alguna pieza que tiene que ir ensamblada bien derechita en estas dos secciones y esta tiene una inclinación, cuando se genere la unión, esta sección sí va a embonar, pero esta sección puede que no embone. Y nuevamente pues tenemos la representación del símbolo, la tolerancia y si está representada o si hace referencia a alguna sección de la pieza. Eso sería el paralelismo. Muy bien. Hasta aquí terminamos con la explicación de lo que es la tolerancia dimensional y las tolerancias geométricas, que en conjunto van a jugar un papel importante para la creación de lo que son nuestros componentes. La variación siempre va a estar presente en los componentes en las operaciones de maquinado CNC. Aquí lo que va a variar es que dependiendo del tipo de pieza que ustedes vayan a realizar o al tipo de industria al que ustedes vayan a trabajar, esta tolerancia se suele reducir o suele ser mayor. Aquí tenemos un ejemplo de dos piezas. Por ejemplo, el bloque de un motor. Este tipo de piezas son de las piezas más precisas que se conocen en la industria, que las tolerancias son de prácticamente milésimas o 10 milésimas, que ya es algo sumamente pequeño y que al estar fuera de lo que son estas tolerancias va a afectar a su rendimiento. Por lo tanto, cuando ya se pide este grado de precisión, ya se tiene que tener mucho conocimiento y experiencia de lo que es el maquinado. En cambio, hay piezas, como por ejemplo, esta es una carcasa de una bomba de agua, en el cual la tolerancia no va a afectar tanto a su rendimiento o al funcionamiento del componente. Por lo tanto, se suelen dar tolerancias mucho más grandes, que ya serían de, por ejemplo, centésimas de lo que son las milésimas. Centésimas de pulgada, perdón. Ya depende del tipo de componente que vayan a fabricar, el grado de tolerancia que se va a solicitar en las piezas. Muy bien, hasta aquí hemos terminado la sección de lo que son los planos. Vamos a ver un ejemplo, algunos ejemplos y algunas actividades de lo que son las tolerancias dimensionales y geométricas.